Le pedí a mi mejor amigo que cuidara a mi esposa. Hoy ella está embarazada. Pero el hijo no es mío. No era la primera vez que me iba por trabajo. Ya antes había estado fuera semanas, incluso meses, sin que nada cambiara entre nosotros. Pero esta vez, se sentía distinto. Laura no estaba bien. Su madre había muerto hacía apenas unas semanas, y desde entonces, había algo en sus ojos, como si estuviera viva por fuera, pero rota por dentro. Dormía poco, comía casi nada, y su mirada se perdía en el vacío como si buscara a alguien que ya no estaba. Me partía el alma verla así, pero el trabajo no esperaba. Tenía un contrato de 3 meses en una plataforma petrolera y no podía darme el lujo de rechazarlo. La mañana antes de irme, hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Le pedí a mi mejor amigo, Tomás, que la acompañara de vez en cuando. Nada exagerado. Solo que pasara a saludarla, le llevara algo de comer, que la sacara a caminar si se dejaba. Le dije, casi suplicando. Solo asegúrate de que no se sienta sola, ¿sí? Ella te tiene confianza, y yo confío en ti con los ojos cerrados. Él me puso la mano en el hombro, me miró con esa seriedad que solo muestra cuando algo le importa de verdad, y me dijo. Claro, hermano. Laura va a estar bien, lo prometo. En ese momento, sentí alivio. Tomás no era solo mi amigo, era como un hermano. Habíamos crecido juntos, compartido infancia, juventud, borracheras, fracasos, todo. Si alguien podía cuidarla en mi ausencia, era él. Ese día en el aeropuerto, me despedí de Laura con un nudo en el estómago. La abracé fuerte, sentí sus dedos aferrarse a mi camisa como si no quisiera soltarme. Me besó, largo, como si algo dentro de ella supiera que las cosas no volverían a ser iguales. Pero yo, no lo vi venir. La última imagen que tuve antes de pasar el control fue a Tomás, parado junto a ella, con una mano en su espalda, dándole apoyo. Casi como un hermano, casi como un amigo fiel. Y así me fui, con la tranquilidad tonta del que cree que ha dejado su mundo en buenas manos. No imaginaba que, al volver, lo que más me dolería no sería la distancia ni el tiempo perdido, sino la traición de las dos personas en quienes más confiaba. Porque ese día no solo me despedí de mi esposa. También, sin saberlo, le entregué a mi mejor amigo la llave para destruirme desde dentro. Los primeros días fueron normales, o eso pensé. Desde la plataforma, cuando tenía señal, solía mandarle mensajes a Laura para saber cómo estaba. Al principio respondía casi de inmediato. Me decía que estaba mejorando, que Tomás pasaba por la casa un par de veces a la semana, que le llevaba comida o la ayudaba con cosas que yo solía hacer. Me tranquilizaba saber que no estaba sola. También hablaba con Tomás. Sus mensajes eran breves, directos, como siempre. Todo bien por acá, hermano. No te preocupes, la veo tranquila. Pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. Primero fueron los silencios. Mensajes sin responder. Llamadas que no contestaba. Laura decía que estaba dormida o que se le olvidaba el celular en silencio. Yo quería creerle. Me repetía a mí mismo que estaba lidiando con su duelo, que no podía esperar que estuviera pegada al teléfono todo el día. Pero una noche, de esas pocas en las que lograba una videollamada, noté algo raro. Laura sonreía, sí, pero sus ojos se veían distintos. Como si se sintiera observada. Como si quisiera terminar rápido. Fue la primera vez que me entró una idea incómoda, pero la rechacé. No quería ser paranoico. Y luego, otro detalle, Tomás dejó de escribirme. Ya no respondía a mis mensajes como antes. Cuando lo hacía, eran respuestas vagas. Todo tranquilo, bro. Sí, la vi hace un par de días. Solo eso, nada más. Como si no quisiera hablarme mucho. Como si esconder algo fuera más fácil en la distancia. Y entonces, empecé a tener sueños. No sé si fue mi subconsciente, el estrés del trabajo o una intuición que se coló en mi mente sin permiso, pero soñaba con Laura y Tomás. Juntos. Riéndose. Tocándose. Como si mi cabeza tratara de avisarme de algo que mi corazón no quería aceptar. Recuerdo que una madrugada, después de un mal sueño, le escribí a Laura. ¿Todo bien? Te noto distante últimamente. Ella tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo dijo. Estoy bien. Es el duelo, no te preocupes. No le insistí. Me dije que no debía desconfiar. Que estaba exagerando. Pero en el fondo, algo me decía que ya no estaba solo en mi relación. Que el vacío que dejé al irme no se había quedado vacío por mucho tiempo. Nunca imaginé que, mientras yo me partía el alma en medio del mar, intentando asegurar un mejor futuro para los dos, en mi casa se estaba escribiendo la mayor traición de mi vida. Una que crecía en silencio. Una que, poco a poco, empezaba a tomar forma, dentro de ella. Regresé un jueves por la noche. Antes de pisar tierra firme, ya tenía el corazón acelerado. No sé si era emoción por volver a casa o un presentimiento de que algo ya no encajaba. Laura fue a recogerme al aeropuerto. Me abrazó, me besó, pero fue raro. No sabría explicarlo. Como si su cuerpo me abrazara por costumbre, pero el alma estuviera lejos. Su sonrisa era leve, contenida. Yo intentaba no buscarle 3 pies al gato, pero lo sentía. El reencuentro que había imaginado tantas veces no se parecía en nada a lo que estaba viviendo. En el camino de regreso a casa, el silencio fue largo. Le hice preguntas, le conté cosas del trabajo, pero sus respuestas eran cortas. No era fría, no, más bien parecía incómoda. Como si no supiera cómo comportarse conmigo. Como si no supiera si besarme o pedirme perdón. Al llegar, la casa estaba distinta. Ordenada, limpia, con flores nuevas en el comedor. Pero también, vacía. Como si alguien hubiera borrado nuestras huellas. Me llamó la atención que mis cosas estuvieran perfectamente en su sitio. Como si nadie hubiera vivido ahí. Como si Laura se hubiera convertido en una invitada en su propia casa. O peor aún, como si alguien más hubiera ocupado mi lugar y ella hubiera hecho todo lo posible por borrar las pruebas antes de mi llegada. Esa noche,
Quise hacer el amor con ella. No lo voy a negar. La extrañaba. La necesitaba. Pero cuando me acerqué, ella se tensó. Me miró a los ojos, nerviosa, y dijo: Estoy cansada, amor. Ha sido un día largo. ¿Te molesta si dormimos? Dije que no, que estaba bien, pero no lo estaba. Dormí a su lado, pero sentí que había un muro entre nosotros. Ella estaba de espaldas, inmóvil, casi rígida. Yo no pude cerrar los ojos. Algo me decía que ya no era el único que había dormido en esa cama. Algo me decía que ese colchón ya no era solo nuestro. Al día siguiente, fui a ver a Tomás. Tenía que agradecerle por haber estado con ella, por cuidarla. O al menos eso me repetía para justificar ese encuentro. Cuando abrí la puerta de su casa y me vio, se puso tenso. Me abrazó, sí, pero su mirada era esquiva. No podía sostenerla más de un segundo. Le ofrecí una cerveza, hablamos un poco, nada profundo. Y luego, sin pensarlo mucho, le dije: Gracias por cuidar de Laura de verdad. Me quedo más tranquilo sabiendo que estaba cerca. Él tragó saliva. Apenas murmuró. Claro, hermano, para eso estamos. Pero su voz no sonaba a gratitud. Sonaba a culpa. Ese día supe que algo no estaba bien. No tenía pruebas, solo presentimientos. Pero el instinto rara vez se equivoca. Y el mío, ya empezaba a gritarme que algo oscuro se había gestado en mi ausencia. Fue un domingo por la mañana. El tipo de día que normalmente nos gustaba. Desayuno tardío, café en la terraza, alguna serie de fondo mientras nos acurrucábamos en el sofá. Pero esa mañana, Laura no bajó. Le preparé su café favorito, con 2 cucharaditas de azúcar y un toque de canela, como le gusta. Lo llevé a la habitación y la encontré sentada en la cama, mirando hacia la ventana con la mirada vacía. ¿Estás bien? Le pregunté. Ella solo asintió, sin girarse. Su piel se veía más pálida de lo habitual. Tenía ojeras profundas. Me senté a su lado, le pasé el café, pero no lo tocó. ¿Pasa algo? Insistí, con una inquietud que ya no podía seguir disimulando. Me miró por fin. Tenía los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza, miedo o culpa. Tengo que decirte algo. Dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me puse rígido, como si supiera que las palabras que venían iban a partirme en dos. Estoy embarazada. No entendí bien al principio. Me tomó unos segundos reaccionar. La miré, sin poder decir nada. ¿Embarazada? ¿Cómo? ¿Cuándo? Me levanté, caminé en círculos, pasé las manos por la cabeza, trataba de procesarlo. Y entonces sonreí. A pesar de todo, sonreí. ¿En serio? Laura, eso es una bendición. No lo esperaba, pero... Ella me interrumpió con una lágrima corriendo por su mejilla. No es tuyo, Marco. El tiempo se detuvo. Literalmente. Mi cuerpo dejó de moverse. Mi mente dejó de pensar. Solo esa frase quedó rebotando en mi cabeza como un eco en una caverna vacía. ¿Cómo que no es mío? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, como si el suelo pudiera tragarla y sacarla de esa escena. ¿Tomás? Pregunté, sintiendo cómo se me endurecía el pecho, como la rabia me subía por la garganta. Ella asintió. Sentí que me arrancaban el alma. No por la infidelidad, ni siquiera por el embarazo, sino porque me di cuenta de que todo había pasado mientras yo partía el lomo allá afuera, confiando en ella, confiando en él. Me apuñalaron los dos, y ni siquiera tuve la oportunidad de defenderme. No grité, no golpeé nada. Solo me senté en la orilla de la cama y sentí como el mundo se me caía encima. ¿Lo amas? Le pregunté, con la voz quebrada. No lo sé. Me respondió, llorando. Y eso fue peor que si me hubiera dicho que sí. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Laura me lo confesó. Minutos, horas, tal vez días. El tiempo pierde sentido cuando la persona que amas y la persona en quien más confías te clavan el mismo cuchillo. Esa misma noche fui a buscar a Tomás. No le avisé. No toqué la puerta. Entré. Él estaba en su sala, viendo televisión, como si nada. Me miró, y al verme, palideció. Supo al instante que yo ya sabía. Se levantó lentamente, como si pudiera detener lo inevitable. Marco, hermano, yo... No me llames hermano. Le escupí las palabras, con un temblor en la voz que no era de miedo, era de rabia contenida. Él levantó las manos, como si eso pudiera calmarme. No fue planeado. No buscábamos que pasara. Fue una situación difícil. Laura estaba mal. Tú no estabas. Yo solo quería ayudarla. ¿Ayudarla? Me reí sin humor. ¿Así se llama ahora? ¿Meterte en mi cama, en mi casa, en mi vida? Dio un paso hacia mí, pero lo detuve con la mirada. Estaba al borde. No de golpearlo, aunque lo merecía, sino de quebrarme. Quería entender, aunque parte de mí, sabía que no había nada que entender. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Desde cuándo? Tomás bajó la mirada. Después del primer mes, pasábamos tiempo juntos. Ella lloraba mucho. Una noche, se quedó dormida en mi hombro. Y luego... Y luego dejaste de ser mi amigo. Completé, con la garganta cerrada. Él empezó a hablar, a justificarse. Que fue un error. Que estaba confundido. Que nunca quiso hacerme daño. Y yo, solo pensaba en los años que llevábamos de amistad. En todo lo que habíamos vivido. En cómo le conté mis secretos más oscuros. En cómo confiaba tanto en él, que le dejé lo más valioso que tenía. A Laura. ¿Y ahora qué? Le dije, ya sin fuerzas. ¿Vas a formar una familia con ella? ¿Con mi hijo? No es tu hijo, Marco. Me respondió, casi en un susurro. Ese fue el último hilo que me quedaba.
Me lancé contra él. Lo agarré de la camisa, lo empujé contra la pared. Lo vi temblar, pero no hice nada más. Lo solté. No merecía mis golpes. No merecía ni mi rabia. Te llevaste lo que más amaba. Le dije, mientras salía. Pero también te llevaste el hombre que yo era. Ya no hay nada de mí que te quede. Esa noche volví a casa, pero ya no era hogar. Laura lloraba en la sala. No dije una sola palabra. Fui al cuarto, metí unas cosas en una mochila, y me fui. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía seguir respirando el mismo aire que ellos. Porque cuando te traicionan así, no solo te rompen el corazón, te matan por dentro. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Desde que dejé la casa. Desde que dejé de ser esposo. Desde que dejé de tener un mejor amigo. Me fui con una mochila y sin rumbo. Me refugié un tiempo en casa de mi hermana, pero pronto entendí que no podía vivir hablando de lo que pasó. Así que alquilé un pequeño departamento en el centro. Es frío, silencioso, pero al menos, nadie me miente aquí. No volví a ver a Tomás. Supe por amigos en común que renunció al trabajo, que se fue a otra ciudad. Tal vez para empezar de cero. Tal vez para huir de la culpa. O de mí. Laura me escribió varias veces. Nunca contesté. Me mandó una foto del ultrasonido. Me dijo que quería que el bebé supiera quién era yo, que no quería borrarme de su vida. Pero yo ya no sabía cómo ser parte de algo construido sobre mentiras. Una parte de mí todavía la ama. Y eso, es lo que más duele. No se trata solo del engaño. Es la confianza rota. La lealtad que se quebró para siempre. Es sentir que viviste engañado por quienes más querías. Como si hubiera sido el único que no leyó el guión correcto en la obra de tu vida. Y lo peor, es que sigo sin entender por qué. ¿Fue mi culpa por irme? ¿Por confiar demasiado? ¿Por no ver las señales? Me hice 1000 preguntas. Me reproché, me enojé, lloré en silencio durante noches enteras. Quise odiarlos. Quise odiarme. Pero al final entendí algo que me ha mantenido de pie. No importa cuánto ames a alguien, no puedes controlar lo que haga con tu amor. A veces, te entregas por completo y no basta. A veces, das lo mejor de ti, y te lo devuelven roto. Hoy, camino solo. Y aunque hay días en que me pesa el silencio, también hay otros en los que por fin puedo respirar. Sin sospechas. Sin mentiras. Sin temblar al mirar a los ojos a quien duerme a tu lado. No sé si algún día volveré a confiar. No sé si volveré a amar. Lo que sí sé, es que aprendí algo que me costó demasiado. La traición no siempre viene de enemigos. A veces, tiene la voz de tu mejor amigo, y los labios de la mujer que prometió amarte para siempre. Le dejé mi mundo a las personas en quienes más confiaba, y ellas lo destruyeron desde dentro. ¿Tú qué hubieras hecho?